el capítulo 28 habla acerca de cuando él llega a la isla de Malta. El apóstol Pablo llega a ese lugar y podemos notar nosotros, como vimos en otros capítulos, ¿sí?, que podemos ver que ya llegando a este capítulo notamos que no vemos, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, donde Dios lo haya usado en sanidad, donde Dios lo haya usado en liberación, que nosotros podemos observar que desde el momento que él tiene un encuentro con el Señor en el capítulo 9 en adelante, podemos ver todos los milagros que Dios hacía, porque hay un texto que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Pero en los capítulos que hemos compartido, capítulo 25 al capítulo 27, donde él es, ¿no es cierto?, tiene que ir a dar testimonio a un gobernador, que ya lo vimos eso, ¿no?, a un tal Félix, y ahí nosotros podemos ver que Dios no lo usó en ese momento para hacer milagros, gloria al Señor, sino que había llegado una etapa de su vida donde él tenía que testificar acerca de quién, de este Dios al cual él predicaba. Y eso nos da a nosotros la pauta de que muchas veces Dios, en estos momentos que el apóstol Pablo estaba pasando, muchas veces nosotros también pasamos situaciones. Tal vez no vamos a estar en un naufragio como lo estuvo él. Tal vez, gloria al Señor, no nos va a usar el Señor como lo usó a él, porque Dios usa como él quiere. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero sí, bendito sea el nombre del Señor, que podemos dar testimonio de que Dios, así como estuvo con él, está con nosotros. Bendito sea el Señor, y no nos va a abandonar, al contrario, hermano. Por eso quiero en esta noche alentarte a que no bajes los brazos por nada de lo que pueda llegar a acontecer, de lo que puedan llegar a decir, de lo que pueda llegar a pasar. Sabemos en quién estamos confiando, gloria al Señor, ¿sí? En este Dios todopoderoso. En este Dios que ya lo leímos ese martes, el último martes que tuvimos la reunión, donde Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Por qué motivo le dice así? Porque él en esa situación estaba preso. Prácticamente la vida, vuelvo a repetir, la vida del apóstol Pablo, su ministerio prácticamente la pasó encarcelado, gloria al Señor. ¿Por qué motivo? Por predicar el Evangelio, gloria al Señor, porque los religiosos de aquel tiempo eran envidiosos, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los judíos, las acechanzas de los judíos, cómo vez tras vez trataban, gloria al Señor, de sobornar y de hacer un montón de cosas y de hacer reuniones aparte en contra de él porque era un estorbo, gloria al Señor. ¿Sí? Sabemos que cada uno de nosotros para Satanás somos un estorbo para él. Gloria al Señor. Muchos que son usados por el diablo, gloria al Señor, están deseando que vos te mueras, que vos fracases, que te vaya mal, que estés arruinado, que estés perdido, que muchos están esperando a ver si vos caés, ¿no es cierto?, de la gracia y te apartás del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque el espíritu, ese espíritu que antes operaba en nosotros, es el que está operando en el mundo, y el ser humano común, el ser humano natural, que la Biblia menciona al hombre, a la persona del mundo, la Biblia lo menciona el hombre natural, ¿sí? El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo, ¿sí? Y no obstante eso, también muchos de nuestros familiares también, que son religiosos, que son idólatras, que no creen en la fe que vos tenés, están también pensando, lamentablemente y tristemente tenemos que decirlo, están esperando a ver hasta dónde podemos llegar. Pero lo interesante de esto es que nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos la fe que salva, tenemos la fe verdadera, gloria al Señor, ¿sí? No es la fe que tiene el mundo, bendito sea Dios, tenemos la fe que salva, estamos bien parados y sabemos bien qué estamos haciendo y a dónde vamos. Amén, hermano, gloria al Señor. Y sobre esto nosotros nos basamos y sobre esto nosotros salimos a la calle, sobre esto nosotros, gloria al Señor, nos santificamos, nos consagramos día a día, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que las almas puedan llegar al conocimiento de la verdad como nosotros hemos llegado un día. Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días conocemos a este Dios maravilloso, gloria al Señor. No podemos decir que ya la sabemos toda, que ya no. Todos los días
conocemos un poco más de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y todos los días también nos vamos a equivocar y vamos a tener errores y vamos a tener gloria al Señor, pero lo importante es levantarse. ¿Sí, hermanos? Lo importante es levantarse y seguir, porque el que nos llamó no fue el hombre, sino Cristo. ¿Sí? Rapidito vamos al capítulo 28. Un pasaje muy conocido, muy predicado, creo que lo predicó Toledo también, y creo que la última noche la predicó este pastor. Dice, estando ya, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estando ya salvo. Lo primero que nosotros podemos ver acá en el versículo 1, que él dice, estando ya salvo, porque recuerdan ustedes lo que había acontecido antes cuando estaban en el naufragio. Cuando él le había dicho a los marineros, a las personas que salieron con el barco, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que no era conveniente salir, pero lógicamente era un hombre común para ellos. La persona que era responsable de mover esa tripulación, esa nave, no le iba a prestar atención al apóstol Pablo, como muchas veces no nos prestan atención a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hablamos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros amigos, a nuestros familiares? Y por ahí, porque somos jóvenes, dicen, pero este que me va a venir a hablar a mí, si este no tiene calle, no tiene experiencia, ¿no? Y a lo mejor dice, no, pero no, ¿por qué? Porque nos toman como que somos insignificantes. Y Pablo era uno de ellos, era una persona más, encima estaba presa, estaba encadenada, estaba, gloria al Señor, en ese lugar, pero era una persona que le van a prestar atención a él. Pero llegó el momento, gloria al Señor, que hubo una gran tempestad, porque dice que hubo un viento huracanado, gloria al Señor, que era un viento que venía de Europa, y ellos salieron igual a navegar, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y dice que la nave se perdió toda, pero ninguno de los que tenían, de los tripulantes, murieron. Y nosotros hemos visto que en ese momento Pablo se pone de pie y le dice que el ángel del Dios al cual él sirve estuvo con él, le habló y le dijo que no tenga temor porque ninguno iba a perecer, sino solamente la nave, o sea, las cosas materiales nada más. Y él agarró ahí, tomó autoridad y dijo, gloria al Señor, os exhorto a tener ánimo, buen ánimo, ¿sí? Lo vimos eso nosotros, ¿sí? Lo vimos el último martes. Y dice que después que estuvieron muchos días sin ver el sol y muchos días sin comer, que estaban en ayunas, tuvieron que tomar fuerza y tuvieron que alimentarse porque ya hacía muchos días que no comían, estaban débiles. Llegado en este capítulo, dice, estando ya salvo, dice, gloria al Señor. Supimos que la isla se llamaba Malta, ¿y qué había ahí en esa isla? Nunca habían llegado, era algo que no se conocía, era algo nuevo, ¿sí? algo por conocer, y llegaron a ese lugar y se encontraron que estaban los naturales de esa isla, y dice que nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, estos naturales, cuando vieron que ellos llegaron a esa isla, lo primero que hicieron es prender un fuego por el frío para que ellos se pudieran calentar. ¿Sí? Vemos un poco de hospitalidad allí, vemos un poco, ¿no es cierto?, de dedicación, de consideración hacia ellos. Los que estaban en esa isla encendieron un fuego, como dice acá, y le recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas que estaban allí, ¿qué hizo? Las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Lo bueno de esto es que esta víbora que le picó a él, dice que los que estaban allí era un reptil, era una víbora al que muchos de lo que le había picado antes, muchos habían muerto ya por la causa de la mordedura de esta víbora. Y dice en el versículo 4 que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida,
A quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ese era el concepto que ellos tenían de él. Ellos consideraban que por haberle picado la víbora, este hombre era una persona que se venía escapando de la justicia, por eso la víbora le picó. ¿Sí? ¿Vieron cuando hay personas que piensan que porque a vos te va mal es porque, y seguramente porque estás en pecado? Seguramente algo habrá hecho, por algo está en la condición que está. ¿Sí? ¿No pasa eso muchas veces? Algo habrás hecho, seguramente. Bueno, estas personas, cuando vieron que la víbora le picó, ¿sí? Ellos tenían esa consideración hacia el apóstol Pablo, diciendo, seguramente, este viene escapando, y porque la justicia lo está buscando. Pero dice la palabra del Señor, el verso 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Gloria al Señor. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Fíjense, ¿no? Primero dijeron, esta persona algo habrá hecho, esta persona viene escapando de la justicia, pero después cuando vieron que él no se hinchaba, porque según datos históricos acerca de esta víbora, dice que la persona se hinchaba, se le ponían los labios morados, los ojos desorbitados, gloria al Señor, y luego se asfixiaba, se iba a morir, gloria al Señor, le iba a faltar la respiración. Pero al ver ellos que no acontecía esto, dice, ellos estaban, en verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, dice, estaban esperando, estaban expectantes, ¿vieron? La gente está expectante, el enemigo está expectante y te espera, y te espera, y te espera, y te espera. Gloria al Señor, esperando mucho a ver qué va a acontecer. ¿Qué pasa que no se muere este tipo? ¿Qué pasa? Que le picó la víbora y todos murieron porque había antecedentes ya de la mordedura de esta víbora, que a todos los que los picaba morían. Pero este hombre, ¿qué pasó? Hay algo raro acá, algo sucedió en él que no se hinchó, no, al contrario. Entonces dice que ellos cambiaron de padecer. Gloria al Señor. Cambiaron de parecer. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Y dijeron que era un Dios. Ya no era más ese malhechor, sino que ahora es un Dios. ¿Sí? Ahora es un Dios. Entonces dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, había un hombre, el jefe de la tribu, era un hombre que tenía propiedades, y este hombre era el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea, por 3 días fueron hospedados en una de las propiedades de este hombre. Este hombre era una persona que tenía propiedades, ¿sí? Y aconteció que el padre de este hombre, de Publio, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ahora acá nosotros vemos que Dios, a pesar de todo lo acontecido, lo siguió respaldando, lo siguió usando. Bendito sea el Señor. Este hombre que tenía las propiedades, tenía a su padre que estaba enfermo y aparentemente era una fiebre y era una enfermedad de muerte. Pero Dios se glorificó en el apóstol Pablo allí. Y dice que entró a verle y después de haber orado, primero oró. Un dato importante también acá, ¿sí? Primero oró y después le impuso las manos y le sanó. Esto no lo vimos en el capítulo 28, no. Y después le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dios se estaba glorificando allí en esa isla. Bendito Dios, hermanos.
El poder de Dios estaba en ese lugar, ¿sí? Fíjense, después dice el verso 10 que los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos de ahí, o sea, cuando se fueron de ahí, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Para qué? Para el viaje, para todo lo que todavía no había llegado a Roma. Una de las cosas que nosotros vemos acá era el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con él. Muchas veces Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros somos los encargados de abortar el propósito que Dios tiene. Nosotros mismos somos. Gloria al Señor. Pero Dios tenía un propósito. Una de las cosas que puedo notar acá de toda la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Nosotros hemos visto todo el libro de Hechos. No estamos venerando a Pablo solamente. Pablo para nosotros gloria al Señor, es una persona más, un discípulo más, gloria al Señor, que fue el que Dios lo llamó a él para predicar a los gentiles, ¿sí? Gloria al Señor. Recordemos que él fue el perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor, hubo una conversión allí. Hubo una transformación y esa conversión todavía en este tiempo sigue existiendo. Dios sigue convirtiendo. Dios sigue llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan ser un instrumento en las manos de Dios. Todavía los dones de Dios están vigentes. Todavía, gloria al Señor, Dios sigue sanando. A pesar de que estamos en los tiempos de apostasía, estamos en los últimos tiempos, Dios todavía hay un destello de parte de Dios y podemos notar acá, ¿no? Podemos notar acá una apostasía, por ejemplo, y podemos ver un destello de parte de Dios cuando el apóstol Pablo va a la casa del padre de este llamado Publio y podemos ver que la mano de Dios sigue obrando. De la misma manera Dios está obrando en estos tiempos, a pesar, gloria al Señor, de la apostasía que existe en el pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros podemos mencionar el tema de la apostasía? Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nos hablaban desde la apostasía, para nosotros era algo muy lejano esto. Porque en esos tiempos, la campaña que nosotros hicimos ahora, eran, por ejemplo, el papá de nuestra hermana María, gloria al Señor. En esos tiempos, yo lo conocí al papá de la hermana cuando iba a predicar a la campaña, muchas veces el pastor nuestro era muy amigo de tu papá, hermana. Y tu papá predicaba en Valentín Alsina, me acuerdo. Y en aquellos tiempos Dios se manifestaba, tremendo como Dios se manifestaba con milagros y maravillas. Y hoy en día, en las campañas que hoy en día se hacen, tal vez Dios no se manifieste de la misma manera con milagros y prodigios como en aquellos tiempos, porque tenemos que entender que son etapas diferentes, gloria a Dios. Ahora estamos en los últimos tiempos, gloria al Señor. ¿Me entienden, hermano? Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. Pero bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo podemos nosotros, por la palabra del Señor, ver cuánta apostasía que hay, ¿sí? ¿Qué significa apostasía? Negar al Hijo de Dios, negar la fe, ¿sí? Volverse atrás. Bendito sea el Señor. Negar la fe, volverse, apartarse del camino, volverse, retroceder. Y Dios no quiere que eso nos suceda a nosotros, al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros maduremos espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense si durante años estamos en el camino del Señor y siempre estamos en la misma condición, de la misma forma. Quiere decir que no hubo un crecimiento, una madurez espiritual. ¿Me entienden, hermano? Quiere decir que no hay, por eso el apóstol Pablo dice en Corintios también, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, a menos que estemos reprobados. Gloria al Señor, ¿sí? Él mismo dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Si estáis en la fe, a menos que estemos reprobados. Gloria a Dios. Quiere el Señor que ninguno de nosotros estemos en esa condición, sino que verdaderamente estemos en la fe, creyendo y sabiendo de que Dios está en medio de su pueblo como poderoso gigante. Nosotros podemos ver acá, quiero retroceder un poquito, no lo vamos a leer, pero retroceder todas las circunstancias y las situaciones que le estaban aconteciendo a este hombre cuando tuvo que ir
frente a los gobernadores, frente a los principales sacerdotes, a dar testimonio. ¿Cuál era el motivo y el propósito de Dios que tuvo que estar frente a la vida de un tal Festo, a la vida de un tal gobernador? Gloria al Señor. Era para que él dé testimonio acerca del Cristo que él predicaba. Llegó a la isla y se encontró con esta situación también de estos naturales. No obstante a eso, a pesar de toda la situación que le había acontecido a él, de todos los azotes, de todas las acechanzas que los judíos le venían haciendo, no obstante eso, una víbora también le pica. Por si faltaba algo, una víbora también le picó. Pero ahí podemos ver la mano de Dios, que Dios estaba con él porque no se murió. Y los que estaban allí cambiaron de parecer. Y los que estaban allí llegó hasta el lugar donde estaba este hombre que tenía muchas propiedades y que su papá estaba enfermo de una fiebre, de una enfermedad que era una enfermedad de muerte, y Dios lo utilizó a él para que él pudiera orar por el padre de este hombre, y este hombre, dice la Biblia, que se sanó. Qué grande, ¿no, hermanos? Noten ustedes todas las cosas que le venían sucediendo a él. Cuando Dios nos dice a nosotros que tiene un propósito y tenemos que llegar a un destino donde Dios nos puso, van a venir todas estas adversidades, estos contratiempos, gloria a Dios, esto sube y baja, gloria al Señor. Van a venir estos momentos, bendito sea el Señor. Van a venir tal vez las traiciones, van a venir también las críticas, va a venir también la soledad. También muchas veces nos vamos a encontrar en un estado de soledad donde vamos a pensar de que Dios nos dejó. Pero es ahí donde nosotros más tenemos que confiar en el Señor, tomar fuerza y saber de que Él verdaderamente no se olvidó de nosotros. ¿Cuánto creen eso? Bendito sea el Señor. Y termina diciendo el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando nos fuimos, cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias.